tal? Buenas tardes, una nueva edición de Hola Doctor, acá como todos los sábados a las 14:30 en la pantalla de Canal 7. En realidad, más de una vez hemos charlado, hemos invitado a quien prácticamente puso en marcha acá lo que fue la cirugía coronaria, ¿no? Esto de los bypass, que nadie sabía antes de qué se trataba, ¿no? Y que fue el doctor Carlos Llamón. Pero desde hace un tiempo teníamos el interés de conocer a su hijo, porque él tiene un hijo que está con él, que estudió lo mismo que él, que trabaja junto con él y que se formó de lo mismo que él. Y está acá el doctor Diego Llamón. Diego, ¿cómo te va? Buenas tardes. David, ¿cómo estás? Un placer estar acá. Un placer, la verdad que un placer. Tus padres tuvieron muchos hijos, lo charlábamos fuera de cámara. Correcto. 11, ¿no? Sí, 11 bien, hijos, sí, correcto. ¿En qué orden estás dentro de los 11? Yo soy el segundo. Ah, el segundo. ¿Con 40 años hoy? 40 años, correcto. Claro. ¿Vos te criaste en Buenos Aires junto con tus padres? ¿Dónde se criaron? Exacto, yo soy nacido en Buenos Aires y... Acercate un poquitito más. Cuando sí. Nosotros venimos a vivir a Bahía Blanca, cuando mi viejo monta el servicio de cirugía cardíaca aquí, sí. Yo vine a terminar la escuela en ese momento, ¿no? Aquí a Bahía Blanca. Ah, ¿dónde estudiaste acá? En lo que era en su momento el Pedro Goyena. El Pedro Goyena, ajá. O sea, que viniste con ¿cuánto? ¿11 años? No. Sexto grado, sí. Sexto grado. Exactamente, ajá. Sí. Pero venían de Buenos Aires. Exacto. Ah. ¿Cómo encontraste Bahía? ¿Qué te pareció decir de Buenos Aires, que tenés todo, venir a Bahía, una ciudad mucho más chica? La verdad que no fue un gran cambio. Yo era mucho de estar en mi familia, mis hermanos, como bien dijiste, tengo muchos hermanos. Sí. Y nada, nos adaptábamos a todo, la verdad que... Sí. Y con mis hijos a todos lados, así que la verdad que nos adaptamos rápidamente. ¿Hiciste el Goyena y después qué? Terminé el secundario. ¿También el Goyena? Exactamente, correcto. Ajá. Sí, terminé el primario, yo antes había estado en el Colegio Marín en Buenos Aires, en el Saint Unions, y después vine acá al Colegio Pedro Goyena, y después del secundario, que también lo hice ahí, me fui a estudiar medicina a Buenos Aires. Medicina, pero en algún momento vos me has comentado que a vos, antes que medicina, te gustaba otra cosa. Sí, yo de chico quería ser veterinario, en realidad. Siempre me gustó medio el tema de curar, pero me gustaban mucho los animales. Ajá. Pero bueno, nada, también de chico ya tuve la oportunidad de ir a ver cirugías con mi padre y obviamente me... ¿Pero qué te gustaba? ¿Veterinario de animales chicos, animales grandes? ¿Qué? ¿O por algo? Un poco de todo. Más que nada, obviamente me gustaban mucho los perros. De hecho, tenemos perros, me gustan mucho, pero... Sí. Pero nada, me gustaba todo el tema de animales, me encantó siempre. Claro. Bueno, y arrancás cirugía, ¿y por qué arrancás medicina? Sí, arrancó medicina. ¿Dónde? En Buenos Aires, en el Instituto Universitario de Ciencias de la Salud de la Fundación Barceló. Ajá. Termino la carrera ahí. Después hago cirugía, siempre tratando y ya decidido a hacer cirugía cardiovascular. Ya te interesaba. Sí, ya lo tenía muy decidido prácticamente antes de terminar el secundario. Sí. Ya sabía que quería hacer cirugía cardíaca. Claro. Y bueno, obviamente acomodándome para hacer todos los pasos que se requieren. Claro. En aquel entonces, viste, cuando uno es chico tiene ciertas sensaciones que después se las guarda por ahí y por ahí cambia y demás. ¿Qué sensación tenías vos de ser el hijo de alguien que estaba trabajando con el corazón, que abría los corazones, que los curaba, que los trataba? ¿Cómo era ser el hijo de un cirujano cardiovascular? Y la verdad que, a nivel de tu pregunta es difícil por ahí. Yo lo que vivía era que mi padre trabajaba muchísimo, que los horarios no existían, que eran las 2 de la mañana y tenía que ir a trabajar, que por ahí estábamos de vacaciones y daba la vuelta en la ruta y volvíamos. ¿Ha pasado eso? Por supuesto, ¿no? Mi viejo, o sea, lo ha dejado todo por esta especialidad. Claro. Y siempre todos acompañándolo para todos lados, ¿no? O sea, pero un tipo muy dedicado. Y muy capaz, por supuesto. Sí. De hecho, bueno, si bien yo hice toda la formación en el Colegio Argentino de Cirujanos Cardiovasculares y completé obviamente la residencia completa, mi formación la he hecho con él. Claro. O sea, todo lo que hoy estamos haciendo, él ha sido mi maestro, ¿no? Sí, seguro. ¿Te acordás algo de aquella primera vez o aquella vez que fuiste a ver cirugías siendo chico? Siendo muy chico, sí, me acuerdo. Pero bueno, la verdad que son procedimientos largos y de tan chico hasta me he dormido en el quirófano. pero sí, me acuerdo. Y nada, de preguntar todo. Claro.
pero nos subíamos a una especie de tarima para mirar. Exactamente. ¿Y ustedes iban por iniciativa propia? Porque tu papá decía, ¿no quieren venir a ver cómo era? No, la verdad que nunca ¿Quiénes iban? ¿Vos y quién más? De mis hermanos, la verdad que creo que fui yo y mi hermana. Después cuando creció mi hermano, porque tenemos 2 tandas de hermanos, ¿no? Entonces nos llevamos cierta diferencia de edad. Sí. Entonces, para que te des una idea, tengo un hermano que tiene hoy 21 años. Claro, o sea, 20 años menos que vos. Exacto. Claro. Entonces, en ese momento, los que les gustaba, mi padre nunca no es que nos quiso llevar hacia eso. Claro. Obviamente que sí, que estudiáramos una carrera que nos gustara y obviamente siempre inculcar la cultura del trabajo. Mi padre es un incansable trabajador. Sí, no para nunca. Claro. Sí. ¿Y alguno de tus hermanos estudió también medicina? Sí, no, tengo varios. Mi hermana está recibida. ¿De qué? Es médica y está haciendo cardiología clínica. Cardiología clínica. Correcto. ¿Está acá en Bahía o está afuera? Está en Buenos Aires. Ajá. ¿Y quién más? Y tengo 2 hermanos que están cursando 4º y 5º año de medicina. O sea que... ¿Y la idea de ellos es incorporarse al grupo o ellos tienen idea de lo que ustedes conversan, ¿no? Como familia. Bueno, obviamente cada cual, pero sí, la intención obviamente sería muy lindo poder trabajar juntos. Sí, pero hay alguno de ellos que dice, yo quiero estudiar lo mismo que estudió papá o lo que estudiaste vos. Inicialmente ambos tenían esa intención, no sé si ahora querrán continuar con lo mismo. Es algo que obviamente es muy sacrificado, ¿no? O sea, hay que vivir prácticamente para esto y te tiene que gustar mucho. Te tiene que gustar, tiene que tener pasión y vocación total. Por supuesto, sí. Claro. Vos sabés que a veces ser el hijo de un profesional médico hace que, en muchos casos dicen, no, yo esto que hace mi papá, que está todo el día, los obstetras, por ejemplo, está todo el día pendiente de eso, que no le alcanza el tiempo para nosotros y demás, dice... Yo busco otra cosa. ¿Les ha pasado en algún momento a ustedes? Bueno, evidentemente no, pero bueno. A ver, a mí realmente me gusta y lo disfruto poder trabajar con él. Es algo que está bueno. O sea, y además que he aprendido a querer mucho esta profesión. O sea, al margen de la medicina, la cirugía cardiovascular me apasiona. O sea, claro. ¿Tuviste oportunidad de conocer a Favaloro? Porque tu papá, fue un discípulo de él, ¿no? Obviamente que sí, estuvo muchísimo tiempo trabajando junto con él. Yo en ese época obviamente era muy chico. Era muy chico, claro. De hecho, cuando él comienza en esto yo ni había nacido. Pero la realidad es que tuve la oportunidad cuando el doctor René Favaloro vino a conocer el servicio que mi padre había montado en Bahía. Me acuerdo, yo estuve con él, sí. Claro, en ese momento tuve la oportunidad de conocerlo ya por ahí siendo más grande. Sí, ¿no? seguro. Pero bueno, no es que tuve una gran relación con él. Sí, ¿qué sensación te quedó así dentro de lo que... No, por supuesto que es una persona de muchísimo respeto, obviamente, que es el maestro de la cirugía cardíaca y ha sido, en cierta forma, el maestro de todos los que hacemos esto. Claro. ¿No? O sea, ¿Qué pasó cuando vos le dijiste a tu papá, quiero, bueno, habrá sido, ¿no? Dijo, quiero hacer lo mismo que estás haciendo vos? Es decir, ¿cómo fue la charla o cómo lo tomó, si es que te acordás? No, a ver, ¿cómo lo tomó? Bien, por supuesto que... Siempre a veces el padre quiere que el hijo por ahí Nunca siga. me obligó, o sea, siempre me dijo Sí. Que obviamente había que estudiar y trabajar. Estudiar y trabajar. Exacto, bueno, esa fue parte de su vida. Sí. Yo tuve la suerte por ahí de por ahí poder estudiar sin tener que estar trabajando en simultáneo. Claro. Eso es una gran ventaja. Después obviamente uno empieza ya a trabajar en hospitales y ya cambia un poco. Sí. Pero la verdad que bien, lo tomó muy bien y yo tuve la fortuna de tenerlo como maestro, ¿no? O sea, que es una gran ventaja, por decirlo de alguna manera. Cuando vos estudiaste, ¿te tocó, por ejemplo, participar de alguna intervención fuera que no estaba tu papá? ¿Tu papá estaba acá, vos estabas en Buenos Aires? ¿Era así? Buenos Aires, sí. Ajá, ¿y qué pasó las primeras veces? ¿No? Porque viste, de pronto decís, la teoría uno, viste, está todo bien. Al comienzo, por ahí, en este tipo de especialidad, es muy poco lo que uno puede por ahí hacer. O sea, siempre por ahí hay 2, 3 ayudantes y uno se va formando muy de a poco. Hay que estar siempre. Como hay que estar mirando. Primero se mira mucho, obviamente que uno tiene que tener la teoría y haber hecho todo lo necesario para poder estar ahí. Sí. Pero hasta que uno comienza a hacerlo por sí mismo,
pasa un tiempo prudencial, una etapa de aprendizaje que es muy importante. ¿Y te acordás el momento en el cual te dijeron, bueno, mete mano o qué es lo primero que hiciste? Y a ver, nosotros comenzamos siempre por ahí con la parte de lo que es lo vascular, a hacer anastomosis, ¿no? O sea, explicar a la gente qué es eso. es nada, cuando uno cose una arteria correcto, exactamente, hace o un bypass o una reparación incluso de una arteria dañada, esto, lo vascular periférico, lo cardiovascular involucra todo lo que es tanto corazón como arterias y venas. Y bueno, hacer que algo que esté o dañado u obstruido y poder hacer que saltear esa obstrucción, construir o extraanatómicamente una nueva circulación. Claro. Vamos a hacer una pausa, vamos a seguir charlando, porque hay muchas preguntas para hacer, ¿no? Me parece interesantísima. Es otra historia de vida que tiene vinculación con su padre, que fue el precursor de la cirugía cardiovascular específica aquí en Bahía Blanca, que es el doctor Carlos Zamulé. Es Diego, es el hijo. El segundo, pero el mayor que se ha dedicado a esto, ¿no? Y hay varios que se han dedicado un poco a la medicina, que están estudiando medicina. Queríamos saber esta otra historia y le vamos a hacer algunas preguntas más que tienen que ver inclusive con la relación con el papá, porque a veces estar en un consultorio, mejor dicho, en un centro ahí, estar trabajando los dos juntos, ¿cómo será eso? Eso me lo va a contar en la segunda parte. IRREDIM, Centro Reumatológico. Nueva dirección, Undiano 10, teléfono 455-8214. Osrga y Amsterdam Salud unidos para ofrecer los mejores planes de salud a sus beneficiarios. Hospital Italiano Regional del Sur, más de medio siglo atendiendo la salud de la gente de Bahía Blanca y la región. En el Hospital Privado Dr. Raúl Matera te brindamos mucho más que buena salud. 9 de julio 445, 455-8880. Farmacia Piqué, homeopatía y flores de Bach, productos dermocosméticos, medicamentos para tratamientos especiales. San Martín 117, 454-8770. En Espacio Tecno, impulsamos esas ideas innovadoras y damos rienda suelta a la creatividad. Te esperamos de lunes a viernes, de 9 a 21 horas, en Fitzroy 682. Espacio Tecno. Un lugar para descubrir. Un lugar para capacitarte. Un lugar para emprender. ¿Tenés que realizarte un análisis bioquímico? Gama Laboratorios va a tu domicilio. Comunicate y quédate en casa. Centro de Diagnóstico por Imágenes Alem. Desde Avenida Alem 222, tecnología de vanguardia y profesionales calificados. Solicite un turno al teléfono 4500-501. Segunda parte de este interesantísimo programa con el doctor Diego Yamún, hijo de Carlos. Nos ha contado algunas cosas muy personales, pero que tienen que ver con su formación y demás. Y ahora vamos a seguir preguntándole cosas, porque uno siempre dice, ¿cómo será la vida del hijo de alguien que está haciendo la misma profesión, la misma práctica? Pero bueno, la relación, como decía más. ¿Te acordás cuándo fue la primera vez que estuviste con tu papá dentro de una sala de cirugía? ¿Ya como médico? Sí. Sí, no, obviamente lo tengo presente, son cosas que por ahí no te olvidás. Yo comencé obviamente como ayudante. Ajá, ¿el ayudante qué hace dentro de la sala? Y bueno, obviamente se comienza de a poco, si es una parte quirúrgica coronaria, lo que hacemos por ahí es la obtención de injertos, uno no es quien está haciendo la anastomosis propiamente sobre el corazón, sino que o el injerto venoso o el injerto mamario que utilizamos para el bypass,
se comienza por ahí por cosas más pequeñas y después se va a ir avanzando, ¿no? Claro. Esto yo llevo ya muchos años en esto y junto con mi padre. Y bueno, ¿Cuántos más o menos? y te diría que casi 14. 14 años. Ujú. Claro. Mucho tiempo, sí. Eras muy joven cuando empezaste con esto. Y sí. Claro. Lo que pasa es que, bueno, obviamente luego de terminar la carrera ya lo tenía muy decidido Sí. yo esto. Entonces, Sí. y siempre que tenía oportunidad, incluso durante la carrera yo venía, suponte, a visitar a mi familia y iba con él a la cirugía. Tenías una ventajita en el sentido que tenías un lugar donde vos veías las prácticas, ¿no? Y la verdad es que tenía esa suerte. Sí, Eso sí, es algo que, bueno, obviamente hay que saberlo aprovechar, por supuesto, pero Claro. y hay que tener por ahí las ganas y el entusiasmo. Claro. Pero la ventaja es que yo tenía muchas ganas de aprender y mi padre tenía muchas ganas de enseñar. De enseñar, claro. Lo cual obviamente es muy importante. ¿Es buen profe tu papá? Sí, es muy exigente con él mismo y obviamente. Sí. Sí, por supuesto. ¿Exigente en qué sentido? Porque a veces, bueno, sé, exigente porque es serio, porque es recto, porque Es que las cosas busca la perfección. Hay que hacerlas Bien o no hacerlas. uno mismo y en repetidas oportunidades y aún así debes dudar. O sea, hay que estar encima de todos los detalles. O sea, eso es lo que por ahí yo he absorbido mucho de él. O sea, al margen de la técnica y de lo que estamos haciendo, hay que estar en los detalles. ¿Qué consejos principales te dio tu papá cuando empezaste con esto? Ya cuando empezaste a trabajar con él. Entraste a la sala y decís, bueno, acá las cosas son así, así, así. Tenés que hacer, más allá de que Uno en tiene el su tiempo curva, vas. obviamente, de aprendizaje y tiene que ir haciendo su experiencia, pero la realidad es que he tenido una gran ventaja de poder haberlo hecho a su lado. Primero, obviamente, porque es mi padre y Sí. segundo, porque es excelente en lo que hace, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso es formarte con el mejor, obviamente, no siempre tenemos la oportunidad. Claro. Y la verdad es que muchas cosas me ha enseñado, muchas cosas de cuáles son las mejores maneras de abordar algo o lo que fuera, ¿no? Esto es muy amplio, ¿no? La cirugía cardiovascular es muy amplia. Seguro. Pero la verdad que yo soy un agradecido, ¿no? Porque Claro. poder hacer lo que me guste de esta manera. ¿Qué es el paciente para ustedes? El paciente es todo, es lo más importante. O sea, Ajá. eh, Ustedes están, obviamente que están en conocimiento de que son operaciones que no son fáciles, no solo no son suturar fáciles, un sino que dedo. no son pacientes sanos, son Sí, pacientes enfermos. Claro. Y que obviamente siempre estamos tratando de resolver un problema que ya existe. Claro. ¿no? O sea, pero bueno, obviamente con la misma responsabilidad de cada cosa que uno Claro. aprende. ¿Qué le dicen al paciente cuando se va a operar? Yo sé que hay un periodo en el cual hablan, tienen gente de psicología, tienen un grupo. Tenemos un equipo multidisciplinario, pero bueno, básicamente se le explica cuál es su patología y cuáles son las posibilidades de resolución. Sí, Y se lo trata obviamente tampoco es que uno puede enseñarle medicina en una No, consulta, seguro, claro. pero la realidad es que el paciente tiene que ser quien decida y para eso hay que saber un Sí. poco, mínimamente, y explicarle un poco de cuáles son y qué es lo que vamos a hacer, básicamente. sí, ¿no? O sea, sí. Y también se le explican los riesgos. Por supuesto, Ajá. por supuesto que se explican los riesgos, claramente. Claro. Y también los riesgos por ahí de no abordarlo. Porque ¿Qué también- significa eso? Que estas patologías también tienen riesgos si uno decide no hacer nada. No hacer nada. Exacto. Claro. Suponte que un paciente Claro. que es quien tiene la decisión final dice, no, mira, yo la verdad No- prefiero no intervenirme. Claro. Bueno, el problema es que, bueno, dependiendo obviamente de qué patología, Sí. su calidad de vida y sus posibilidades de fallecer. Claro, usted le explican cuáles son los riesgos que existen. No solo nosotros, obviamente que el paciente Sí. también tiene su médico y por algo está viniendo. El Sí. paciente por ahí camina y se agita, no puede Sí. hacer más de 10 metros y en cierta forma es él quien se da cuenta que algo está ocurriendo. Por Sí, eso sí. consulta por ahí a su cardiólogo clínico, quien termina haciendo el diagnóstico y nosotros obviamente a nivel cardiovascular quirúrgico nosotros lo que hacemos es la resolución definitiva del problema, Claro. pero por supuesto que se le explica que el riesgo existe. Claro. ¿Qué te pasa la noche anterior a una operación? ¿Te pasa algo o llega un momento que uno dice, porque viste, el actor dice, yo si no siento las cosquillas, ya tengo que dejar, viste? Y ustedes, ¿qué les pasa la noche anterior? Porque todos los días, en definitiva, ustedes tienen un desafío por delante. Todos los días son un desafío, es cierto. O la mañana, no sé.
uno se prepara, encuentra como uno termina haciéndolo en forma por ahí más rutinaria, por decirlo de alguna manera, uno tiene sus cosas que hace, pero no es que sea algo, hay cosas que ya no haces obviamente, pero te preparás mentalmente para enfrentar algo que puede terminar en 1 hora o en 5, uno no sabe. Claro. Los tiempos obviamente no son matemáticos. Sí, alguna vez alguien, que no sé si fue tu papá, me dice, el cirujano sabe cuándo entra a la sala de operaciones, pero no sabe cuándo va a salir. Es correcto. Pasaba a veces en el diario mientras me pasaba a mí, pero en lo periodístico, pero es cierto. Sí, por supuesto. Porque a veces de pronto va todo bien, se complicó algo. Se complican cosas, Claro. cosas pueden ocurrir, y también por ahí no en el inmediato, sino después. Exacto. Claro. O sea, nosotros, en cierta forma, terminamos el procedimiento quirúrgico, pero estamos pendientes de la evolución en el posoperatorio, y también cuando el paciente está de alta, también hacemos un seguimiento hasta que el paciente vuelve a su vida normal. Ustedes le explican al paciente que él estaba peor antes de operarse que después, porque viste que la gente en general dice, che, le pusieron 3 bypass o le hicieron 3 bypass, viste, que a lo mejor seguramente va a estar mejor cuando tiene las arterias acomodadas, por decirlo de alguna manera, que antes, que no sabía que por ahí venía de un hilo. El paciente se da cuenta solo igual, que está mejor, en el sentido de su capacidad funcional, pero uno le explica obviamente que este tipo de procedimientos son para mejorar la calidad de vida y por supuesto prolongarla. Claro. ¿Y cuando despierta qué? De pronto abre los ojos y se encuentra con ustedes ahí con el médico. ¿Qué? Y hay que estar ahí, hay que ser paciente. Pero bueno, tenemos un equipo que lo acompaña en todo ese proceso, y el paciente nunca está solo. Pero de todas maneras, también esto va de la mano de la personalidad de cada uno y de las vivencias que ha tenido. Entonces, el despertar de una anestesia general, porque estos procedimientos se hacen con anestesia general, la realidad es que, bueno, no es como te decía previamente, no es igual en todas las personas. Sí. Pero bueno, esto es obviamente, y también con los avances de la medicina y de la medicación, uno puede ir tratando de hacerlo lo más ameno posible y que el paciente por ahí tenga el mejor pasar dentro de su estadía dentro de la internación. Que es lo que a muchos pacientes más les preocupa. Porque muchos te dicen, no, a mí yo una vez que me duermo, ya está, cuando me despierto. Como cuando estoy dormido, el problema es de ustedes. Te dice, claro, te tira la pelota. Pero bueno, la intención es que además de poder resolver el problema médico, que el paciente lo pase lo mejor posible. Claro. ¿Y qué pasa cuando la cosa de pronto se complica? Es decir, ¿cómo manejarse ahí, no? Es decir, y bueno, como te digo, dentro del equipo multidisciplinario nosotros podemos y tenemos múltiples alternativas de poder manejarlo. Todo el equipo está muy encima de todos los pacientes y acorde a cada uno, o sea, se hace lo que sea necesario, como para que el paciente, obviamente, porque hay momentos que el paciente por ahí no mide las consecuencias de por ahí, no sé, querer levantarse e irse, por decirte algo, ¿no? ¿Sí? Ha ocurrido, mirá, ya estoy, me voy. Y a ver, no es fácil, psicológicamente no debe ser fácil. No es fácil ser paciente y no es fácil cursar un posoperatorio, pero tenemos muy buenos resultados y normalmente el paciente al 5.º día está en la casa. Y obviamente que no todas las cirugías son iguales, entonces eso puede variar, pero normalmente y sobre todo el paciente coronario al 5.º día está en la casa. ¿Y qué pasa si por ahí la operación salió mal? Puede pasar. Oh, es mínimo, pero puede pasar. El porcentaje es mínimo, pero la realidad es que uno explica que la situación se puede dar. La realidad es que el riesgo existe. Haciendo este tipo de procedimientos en ambientes controlados y con gente idónea, el riesgo se minimiza. Pero uno no puede afirmar que el riesgo sea cero, eso no existe. ¿Qué pensás de tu papá? No, a ver, yo con mi viejo tengo una excelente relación y tengo la suerte de poder compartir esto con él, que lo considero un privilegio. La verdad que me gusta mucho y me gustaría que fuera para siempre. Él te dice, mirá, dentro de voy a dejar y te vas a tener que hacer cargo vos, ¿te ha dicho una vez? La verdad es que, a ver... A él le gusta, no creo que deje mañana.
No, yo tampoco sé, algún día calculo que gradualmente, pero la verdad es que yo mientras él tenga ganas, Mejor. prefiero que esté. Claro. Por supuesto que es más llevadero, es mejor. Claro. ¿Cómo decirte? O sea, la verdad que lo pasamos bien. Claro. Diego, te agradecemos mucho, la verdad que ha sido un placer. Queríamos contar un poco quería que nos cuentes un poco la historia de ustedes, porque es una línea sucesoria. Tenés gestos que se parecen a tu papá, te lo dije hoy, y tenés incluso un tono de voz que se parece a él. ¿Te han dicho? Me han dicho, sí. ¿Eh? Que por ahí tenemos gestos o cuando nos reímos, sí, me han Claro. dicho, sí. Bueno, ojalá que sigan con esto, que le ha hecho tan bien a la sociedad y a tanta gente, y esperemos siempre verte fuera del quirófano. Va a ser difícil, pero bueno. No, nosotros nos vamos a tratar de no entrar. No hay nada mejor que la medicina preventiva. Sí, claro. Bueno, muchas gracias, saludos a tu padre, a tu David. familia y bueno, felicitaciones Encantado, por todo esto. Y bueno, nada, también ¿La pasaste bien? Sí. excelente, la verdad. El doctor Diego Yamun, hijo de Carlos Yamun, bueno, también cirujano cardiovascular, alguien que empezó de a poquito con el padre, a la sombra de su padre, y hoy está a la altura de su padre. El papá me va a decir, es mejor que yo, seguramente. Él, como todos los invitados al programa, va a recibir un presente de Brix en Roca 97. Y nosotros vamos a retornar exactamente en 7 días. Muchas gracias.